Muy bien. Le voy a pedir que por favor se ponga de pie, si es posible, saque su Biblia, se vaya al capítulo 1 de Romanos. Esta tarde vamos a comenzar nuestro viaje en el libro de Romanos. He estado viendo cómo dividirlo y creo que más o menos estaba sacando como 40 divisiones y dije, wow, son demasiado. Vamos a tratar de acortarlo porque si no, es posible que nos pasemos todo el año en el libro de Romanos, ¿ok? Entonces váyase al libro de Romanos capítulo 1. Vamos a estar leyendo del verso 1 al verso 16. Si no tiene una Biblia, solamente levante su mano. Ok, solamente levante su mano y le van a dar una Biblia a los sugieres, por favor. Romanos 1. Romanos 1, capítulo 1, verso 1 al 16. La escritura dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales están también ustedes llamados a ser de Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos ustedes de que su fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tengan al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a ustedes, porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Esto es, para ser mutuamente confirmados por la fe que nos es común a ustedes y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a ustedes, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre ustedes algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el evangelio también a ustedes que están en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que ahora tú nos hables a través de ella y que podamos, Señor, a crecer, que podamos, Señor, a aplicarla a nuestra vida y dar testimonio de lo grande y maravilloso que tú eres en nosotros y a través de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Cuando hablamos de cartas y la mayoría del Nuevo Testamento está basado en cartas, en letras, ¿verdad que sí? En palabras que alguien dijo. No sé si usted alguna vez ha recibido alguna carta que lo ha dejado quizá desanimado o que lo ha dejado quizá animado, que quiere seguir haciendo las cosas. Y yo sé ahorita, ya me están viendo algunos de ustedes, sobre todo ahora que están los jóvenes y dicen, cartas, ¿qué es eso? ¿Verdad que sí? Porque algunos de ustedes no saben qué es eso. Cuando nosotros crecimos, ¿verdad? Nosotros que tenemos más de 21, ¿verdad que sí? Crecimos, no había celulares, no había email, no había nada de esas cosas. Entonces teníamos que mandar cartas y esas cartas usted la tenía que escribir, ponerla en un sobre, ponerle una estampilla, llevarla al correo, al buzón, esperar que llegara donde estaba la persona que la iba a recibir y después de eso usted tenía que esperar que esa persona la leyera y de alguna manera, ¿verdad?, tuviera el tiempo para contestarle. Esa persona la pusiera en un sobre, una estampilla, la pusiera en el buzón, llegara al correo y del correo llegara a su casa. Y había cartas que tardaban meses y usted no sabía nada.
No había teléfono celular como hoy en día. Si había teléfono en su casa, estaba pegado a la pared y no podía llevárselo a donde usted quisiera, ¿verdad que sí? Pero esas cartas que recibimos tienen mucho que ver. O para ustedes quizá un mensaje en Facebook o en Twitter, o no sé qué está usando usted para comunicarse, algo que recibe, ¿verdad? Quizá una carta de alguien que le está confrontando con alguna cosa y que lo desanima, o alguien que lo está animando a través de eso. Yo en mi casa tengo una caja en la cual guardo cosas personales muy íntimas mías, ¿ok? Son cartas que mi sobrino me escribió cuando estaba pequeño, son cosas que mi hijo ha hecho para mí, recortes que mi sobrina ha hecho para mí, pero también dentro de esa caja tengo algunas cartas, algunas notas que mi esposa me dejó cuando yo no era su esposo. Y las guardo, ¿verdad? Porque son preciadas para mí. Y no, con un email no puede hacer eso. Y lo guardo porque una de ellas tiene una flor ahí presionada. Otra todavía huele al perfume que ella le puso, ¿verdad que sí? En la carta. Y haga eso con un email, no puede. Haga eso con un texto, tampoco puede, ¿verdad que sí? Pero yo las guardo ahí porque son preciadas, porque me habló de algo que fue grato a mi corazón. Bueno, eso le digo porque Pablo está haciendo eso. Con esta carta que le está mandando a los romanos, los quiere animar, y eso es lo que vamos a ver hoy día. Espero que podamos, ¿verdad?, entender que esta carta Pablo la está usando como un vehículo para comunicarles a ellos lo que está en su corazón y lo que está en el corazón de Dios. Y es el propósito que tiene. Y como cualquier libro, ¿verdad que sí? Que espero que usted cuando comience a leer un libro de la Biblia se haga estas 5 preguntas, y esas son las que quiero contestar para usted. Primero que nada tiene que ver quién escribió el libro. Cada vez que usted empiece un libro, cada vez que usted un pasaje, ¿quién lo escribió? ¿A quién lo escribieron? ¿Verdad que sí? Tiene que estar viendo esas cosas ahí. ¿A quién lo escribieron? ¿Para qué? ¿Verdad? O ¿cuándo lo escribieron? ¿Por qué lo escribieron? ¿Y cuál es el tema del manuscrito? Entonces esas son las 5 preguntas que espero que podamos contestar en esta tarde. Vamos a comenzar primero con esta. ¿Quién escribió el libro de Romanos? ¿Está seguro? ¿Por qué está seguro que lo escribió Pablo? Porque dice ahí, ¿verdad que sí? Ok, Pablo en estos tiempos y en la cultura hebrea hacen algo ellos que nosotros no hacemos. Si usted se da cuenta, cuando recibe una carta, ¿dónde está el nombre de la persona con la cual escribe? Al final, ¿verdad que sí? A veces está usted leyendo la carta y dice, wow, y ustedes ya no leen cartas, ¿verdad que sí? Pero dice, ¿quién lo escribió? En esta cultura lo que hacían, ponían primero quién era esa persona para que supieran por qué estaba hablando lo que estaba hablando. Pero vamos a conocer un poco a Pablo, ¿sabe? Vamos a conocer un poco a Pablo. Pablo, primero que nada, déjeme decirle, era judío, era ciudadano romano, había crecido en una cultura griega. Vamos a ver todo eso ahorita, ¿ok? Pero ¿cómo es que llega a escribir estas cartas? En el capítulo 9 del libro de los Hechos, Pablo iba persiguiendo a la iglesia rumbo a Damasco, y ahí tuvo una visión de Dios, y el Señor le habló y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Entonces Pablo le dijo, ¿qué tengo que hacer? Quedó ciego, se fue, ¿verdad que sí? A otro lugar, a una casa, y llegó Ananías, lo tocó, fueron abiertos sus ojos, el Señor le habló y le dijo, yo te he llamado para que sirvas en el Evangelio. Pero ¿sabe que antes de eso, Pablo en el libro de los Hechos, en los primeros capítulos, fue testigo de la primera muerte que hubo entre los cristianos, el primer mártir que hubo? Dice que estaba ahí, ¿verdad? Pablo, y era un jovencito todavía, dice, aprobaba lo que estaba pasando a Esteban. Wow, y no se queda uno como, ¿qué pasó? Pablo estaba ahí viendo, y eso quedó, y después ya lo vemos en el capítulo 9, que estaba persiguiendo a la iglesia. Después de eso, de su conversión, hay un tiempo, de acuerdo a algunos historiadores, que se fue a Arabia, estuvo como 3 días, estuvo siendo instruido por el Espíritu Santo, y después vino, empezó a trabajar en la iglesia, y de ahí tenemos todas las cartas que tenemos, de 13 cartas, ¿verdad? Del Nuevo Testamento.
que son Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Tito, Timoteo. Esas las escribió Pablo. Algunos piensan que escribió también Hebreos, pero hay un debate en eso. Entonces, ese es Pablo, ¿sabe? Bueno, Pablo estaba ahí, pero déjeme decirle algo. Pablo no escribió esta carta. Dice, Roberto, ¿cómo puedes decir eso? Oh, déjeme mostrarle que Pablo no la escribió. Pablo es el autor, pero él no la escribió. Váyase al capítulo 16, váyase al último capítulo de Romanos. En el verso 22 del capítulo 16, ¿qué dice? Yo, Tercio, que escribí la epístola, le saludo en el Señor. Wow. ¿Cómo es posible que Pablo es el autor y Tercio, alguno que está buscando nombres para sus hijos? Aquí está uno bueno, ¿ok? Escribió. Bueno, déjeme decirle cómo sucedió esto. En estos tiempos Pablo tenía un amanuense, y un amanuense es un secretario, alguien que escribía lo que otra persona estaba dictando. Y es posible que Pablo, caminando ahí donde estaba, después vamos a ver dónde estaba, ¿verdad que sí? Estaba caminando por ahí diciendo sus pensamientos y Tercio estaba escribiendo. Ahora déjeme decirle, ok, algo. La iglesia no me provee a mí un amanuense. ¿Ok? Yo tengo que escribir. Yo tengo que hacerlo. ¿Ok? No estoy ahí caminando y dando esas palabras sabias si alguien las está escribiendo. ¿Ok? Para después yo repetirlas. No es así. ¿Ok? Pero es interesante que usted sepa eso. ¿Ok? Para que cuando alguien le pregunte. ¿Ok? Pablo estaba ahí. Estaba Pablo también. Sabe que Pablo estaba en el lugar donde la escribió. Pablo estaba en Corinto. Ahí mismo en el verso 16, un poco más abajo, en el verso 23 dice, le saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Le saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. ¿Quién tiene más? Necesita más nombres para sus hijos. Ahí están todos, ¿ok? Va a haber un montón. Si usted lee todo el capítulo 16 de Romanos, va a encontrar ahí varios. Pero ahí estaba Pablo, estaba en Corinto. Quiere decir que la iglesia de Roma recibió esta carta cuando Pablo estaba en Corinto. Estaba ahí con este hombre, ¿verdad que sí? Gayo, que vivía en este lugar, ¿sabe? Que es interesante. Vivía en Corinto este hombre de negocios que apoyó a Pablo cuando estaba ahí. Ese es el Pablo que usted y yo conocemos. ¿Ok? Luego leemos. Pero déjeme decirle algo más de Pablo. Religiosamente, Pablo era judío. Religiosamente, Pablo era hebreo. Pertenecía ¿a quién? A los fariseos. Y esto sabe que lo dice en Filipenses. Váyase a Filipenses 3. Vamos a ver un poco de algunos versos. Quiero que usted entienda bien eso. ¿Ok? Filipenses 3. En el verso 4, en adelante dice ahí, Filipenses 3, verso 4, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Wow. Imagínense. Religiosamente podemos decir, wow, Pablo era lo máximo, ¿verdad que sí? Imagínense, era un pedigrí, ¿verdad? Que él tenía bastante, podemos decir, amplio, pero también era que tenía renombre. Porque cuando usted llegaba y decía, oh, yo soy de esta ciudad, vengo de esta familia, la gente se queda como que, wow, ¿verdad que sí?
Como cuando usted dice, oh, yo soy de por allá, un pueblito, y nadie le hace caso, pero que dice, no, yo soy de la ciudad, y así. Entonces la gente dice, oh, ok, ¿verdad que sí? O cuando en su rancho, ¿verdad que sí? En mi rancho, ¿verdad que sí? Dicen, oh, yo vengo de la familia tal. Y si es de una familia insignificante, dicen, no, pero cuando si es una familia de abolengo, una familia que ha estado en el poder, dicen, oh, wow, ¿verdad que sí? Entonces Pablo está diciendo eso, hey, sepan que yo religiosamente, ¿verdad? Yo soy judío. Yo soy, ¿verdad que sí? De la tribu de Benjamín, una de las tribus más importantes que había. Pero también no nada más eso dice, soy fariseo. Y los fariseos eran un grupo de personas súper religiosos que se pegaban legalistamente, de una manera legalista a la palabra de Dios. Ellos eran los que andaban caminando en la calle y traían unas cajitas aquí pegadas en la frente, amarradas. Y dentro de esas cajitas tenían rollitos donde escribían todos los versos que se memorizaban y los ponían ahí. Hoy en día podemos decir esas personas que marcan sus Biblias a cada rato, ¿verdad? Pero nada más las marcas y esos versos no tienen nada que ver con sus vidas, ¿ok? Es así, ¿sabe? Perseguidor de la iglesia, ya hablamos, ¿verdad? Que él anduvo persiguiendo la iglesia, era de lo más peor que podía haber. Pero dentro de todo eso, dice que Pablo, dice, yo era de acuerdo a la ley, dice, sin mancha. ¿Podría usted decir eso? De acuerdo a lo que Dios dice. Ahora yo sé, usted se está preguntando, ¿cómo es que Pablo podía decir eso? ¿Cómo es que Pablo podría decir, de acuerdo a la ley, nadie tiene que decirme nada, yo hago todas las cosas bien? Wow, tremendo, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque la ley solamente hablaba de lo que era aparente, del exterior. Y muchos de nosotros todavía estamos confundidos en eso. Pensamos que exteriormente podemos estar bien, pero después es interesante. Sabe que Pablo en sus epístolas dice, yo soy el peor pecador de todos, el jefe de todos los pecadores, dice. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pablo llegó a reconocer la gracia y reconoció que no era nada más lo exterior, pero lo interior, lo que estaba en el corazón. Es interesante cómo cambia, ¿verdad que sí, lo que Pablo dice? Eso es, podemos decir, ¿verdad que sí? Religiosamente, culturalmente, Pablo era griego. Dice, ¿cómo es que podía hacer eso? Bueno, déjeme decirle algo. Pablo dice, Pablo de Tarso. Tarso era una ciudad que estaba en Turquía, lo que hoy es Turquía, era una ciudad marítima donde era un puerto importante. Además, era donde estaban las universidades y bibliotecas más grandes comparadas con Atenas. Pablo vivió y creció en un ambiente en el cual, ¿verdad? Él fue instruido intelectualmente, tenía bastante que decir. ¿Por qué? Porque los griegos veían eso. No nada más eso, tal parece que hablaba griego, que era en ese tiempo el lenguaje universal como hoy día. ¿Sabe usted cuál es el idioma de los negocios hoy en día en todo el mundo? Es inglés. Y se cree que dentro de poco va a ser reemplazado por el chino mandarín. Si usted quiere realmente después en el futuro ser efectivo en el negocio, aprenda chino mandarín. ¿Ok? Trate de hacer algo. ¿Por qué le digo esto? Porque sabe que Pablo, en este sentido de que es posible que hablaba 3, 4 idiomas, le ayudó a poder hablarle a un vasto número de personas. Es interesante, ¿sabe? Y Pablo utilizó esto varias veces. Su desarrollo que tenía en hablar otros idiomas, en poder hablarle a la gente. Yo creo que por eso es importante que usted y yo, sabe que tenemos el privilegio, la oportunidad de poder hablar uno o más de un idioma, 2, 3 idiomas, usted lo mantenga. Yo sé, llega un tiempo en que a los jóvenes les da vergüenza hablar su lengua natural, que es español. Yo lo veo, yo lo experimento con mi propio hijo. ¿Y sabe qué? Yo lo que hago en mi casa, desde que él sale de la escuela y se sube al auto, no hablas inglés. Si me habla en español, no sé qué dices, no le hago caso. Pero tengo hambre hasta que me dice en español. ¿Por qué? ¿Lo hago porque soy mal padre? No, lo hago porque yo sé que eso va a ser una herramienta en su vida después. Que mi deseo es que aprenda otros idiomas,
Claro que sí, está tratando de aprender coreano, ¿ok? Yo no sé para qué, pero, ¿ok? Pero se da cuenta. Y usted y yo tenemos ese privilegio. Sabe que estaba hablando con mi esposa. Ella hace tiempo enseñaba en una escuela en Poway. Y enseñaban a los niñitos que venían desde kinder. Esos niñitos, algunos de ellos hablaban 4 idiomas desde cuando ya estaban en 3er grado. ¿Por qué? Porque en su casa sus padres a veces eran hindús, casados con chinos. Y les enseñaban los 2 idiomas. Además enseñaban inglés y mi esposa les enseñaba español. Ahora, el error que cometemos usted y yo como padres de hispanos, ¿sabe qué es? Es que les hablamos español, pero permitimos que nos contesten en inglés. ¿Verdad que sí? ¿Quién hace eso? Levante la mano el que hace eso. Okay. El que está a su lado, déle un sopapo en la cabeza para que deje de hacerlo. ¿Ok? ¿Se da cuenta? Pablo, yo estoy seguro que sus padres lo obligaron a hablar judaico y hablar griego. Y después en el futuro Pablo lo utilizó. Después Pablo fue. Entonces Pablo está ahí. Ahora, políticamente, déjeme decirle quién era Pablo. Pablo era ciudadano romano. Es interesante esto. Yo sé, algunos de ustedes dicen, pero ¿eso qué tiene que ver? Yo soy ciudadano americano. Quizá usted tuvo que pasar por algunos exámenes para llegar a ser ciudadano americano. Pero déjeme decirle algo, quizá para nosotros no es tan importante esto, pero en estos tiempos que Pablo estaba, sí era muy importante. ¿Por qué? Porque el imperio romano era grande, era tan vasto, controlaba casi toda Europa, parte de Rusia. Y sabe que déjeme decirle algo, solamente 1 de 5 personas eran ciudadanos romanos. Solamente 1 de 5 personas eran ciudadanos romanos. Todos los demás eran personas que habían sido conquistadas. No es que eran ilegales, ok, no los iban a deportar y tenían que volver a pasar el río. Nada de eso, ok, tenían que pagar el coyote, nada de eso, ok. No. Pero simplemente no tenían los mismos privilegios que los ciudadanos romanos tenían. Y sabe que también Pablo utilizó esa carta muchas veces. En el libro de los Hechos, en el capítulo 16, cuando estaba en Filipo, ¿sabe? Hubo una gran, lo arrestaron ahí y luego lo castigaron. Y Pablo después, cuando ya lo querían soltar, ¿verdad que sí? Y ya se descompuso esto. Desde hace rato está molestando, pero no sabemos qué tiene. Discúlpeme un momentito. Ok. Pablo utilizó esto en el capítulo 16 del libro de los Hechos. ¿Sabe? Cuando estaba ahí en Filipos, lo arrestaron, lo latigaron. Y luego después ya mandó a decirle al carcelero, suéltalos ya que se vayan. Entonces Pablo dijo, hey, ¿es lícito castigar a un ciudadano romano sin que sea juzgado? Se asustaron las autoridades. Después en el capítulo 22 también, ¿sabe? Cuando estaban ahí en Tesalónica, estaban viendo un tumulto, también llegaron los soldados romanos que eran encargados de mantener el orden, viendo todo el relajo que estaba pasando, agarraron a Pablo, lo iban a meter allá a la fortaleza o lo iban a meter a la cárcel. Entonces Pablo le toca al soldado y le dice, hey, ¿me permites hablar con esta gente? Y el soldado dice, se sorprendió y le dijo, ¿hablas griego? Qué rico es eso, ¿no? Cuando usted no sabe que hablan algún otro idioma y se queda como, Estaba leyendo de una señora que su hijo fue, ¿verdad que sí? Le dijo, mami, voy a traer a mi novia hoy día. Y la señora estaba, ¿qué? Llega su hijo, llega con una muchacha rubia, de ojos azules, blanca. Y la mamá toda enojada le dice, ¿por qué me trajiste una gringa? Yo te dije que quería una de nuestra raza. Y la muchacha se baja y le dice, buenas tardes, señora, ¿cómo está usted? Y la mamá se quedó Pasa eso, ¿no? Me encanta a mí a veces cuando la gente está hablando, a veces yo me quedo. ¿Sabe lo que dije? Oh, sí, dijiste esto y esto y esto. Y se quedan como, tengo cara de paisa, pero no tanto, ok, pero bueno, ok. Pero se da cuenta, entonces se sorprende y le dice, wow. Y luego después cuando voltea y confronta a la multitud, dice, Pablo les habló en hebreo.
¿Se da cuenta cómo sirvió todo eso para poder dar el evangelio? Y es algo que yo espero que todos podamos hacer, ¿sabe? Que esté usted hablando su idioma natural y se pueda voltear y sin decir nada pueda seguir hablando cualquier idioma que usted aprenda. ¿Por qué? Porque va a servir para avanzar el evangelio. Pablo hace eso, imagínese. Varias veces Pablo utilizó esto, no nada más eso, pero déjeme decirle después, más o menos en el capítulo 26, 27, Pablo estaba siendo juzgado, estaba delante de Festos. Y Festos era en ese tiempo el que estaba gobernando ahí. Entonces, Pablo apela como ciudadano romano a César. ¿Por qué apeló? Porque los judíos vinieron y le dijeron a Festos que te lo tenía que mandar a Jerusalén para ser confrontado con el juicio, pero los judíos religiosos habían ya planeado que durante el camino lo iban a matar. Entonces le dio aviso a Pablo y Pablo dice, no, dice yo apelo al César. Y es interesante, ¿sabe? Porque después de esto, ¿ok? Que lo vamos a ver un poquito más amplio, un poquito después, yo dice, después, Roberto, ¿cuánto vamos a estar aquí? Ok, como hasta las 5 de la tarde, ¿ok? Después, cuando Pablo todavía tenía el deseo de ir a Roma, ¿sabe qué? El Imperio Romano le pagó su viaje a Roma. Pablo utilizó lo que el Señor le había dado. Le digo todo esto porque yo no sé en qué situación se encuentre usted. Pero solamente dése cuenta, podemos decir el paquete, la persona que Dios escogió, todas las cosas que permitió que pasaran en la vida de Pablo, que pudiera hablar varios idiomas, que tuviera tener doble ciudadanía o triple ciudadanía, no sabemos, ¿verdad que sí? Y que pudiera moverse a través del Imperio Romano con libertad y tomar ventaja de los privilegios que tenía. Es otra cosa que yo le quiero decir. Si usted tiene hijos pequeños, tiene la oportunidad de registrarlos en otro país y que tengan otra ciudadanía, vaya y hágalo. Vaya y hágalo. Le dije a mi esposa, estamos en ese proceso, vamos a hacer a nuestro hijo peruano, lo vamos a hacer mexicano. Y si después él se quiere ir allá a vivir y haga lo que él quiera, él sabrá lo que Dios lo mande a hacer, ¿sabe? Pero le va a dar libertad de eso. Si usted tiene oportunidad, hágalo. Entonces Pablo lo utilizó, ¿sabe? Hemos sido creados para él, para hacer su obra. Y Pablo lo estamos viendo. Y yo le digo, yo no sé cómo se encuentra usted, pero todas las cosas que Dios ha permitido en su vida son para que usted lo utilice para la obra del Señor, ¿sabe? Quizá usted tiene el privilegio de tener doble ciudadanía, puede ir, venir, hacer cualquier cosa, habla 2, 3 idiomas, Dios lo puede utilizar todo eso, ¿sabe? Es importante que hagamos eso. Ahora déjeme decirle, ¿a quién fue escrita esta carta? Bueno, ¿verdad? Vemos que dice ahí, dice, Pablo lo escribió, ¿verdad que sí? Y luego dice, miren, el verso 1 dice, a todos los santos que están a todos los santos, ¿verdad que sí? Apartados para el evangelio, dice más adelante, ¿verdad que sí? Dice, le escribió a los santos que están en Roma. En el verso 7, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Entonces usted dice, wow, ya Pablo le está escribiendo a los santos, ok, de la cultura en la cual venimos. Venimos del catolicismo, muchos de nosotros en nuestra cultura, ¿verdad que sí? Dicen, bueno, los santos son ese grupo especial de personas, el cual tiene que ser nominado y tiene que ganar ciertos votos y después deciden si lo hacen santo o no. ¿Verdad que sí? Es el concepto que tenemos muchos de nosotros. Pero en las escrituras, cuando se dice santos, la mayoría de las veces, o mejor dicho, todas las veces que se refiere a los santos, se refiere a usted y a mí. Todos los que creen en Cristo Jesús, dice, son llamados santos. Entonces usted es santo. No le hemos puesto su día todavía, pero ¿verdad que sí? Es santo. ¿Se da cuenta? Eso es lo que estaba sucediendo. Entonces Pablo dice a todos los santos, la Biblia dice que si usted es cristiano, usted es santo. La razón que Pablo le escribe a ellos, si es interesante, sabe que Pablo a todas las iglesias que les escribió, a los filipenses, a los gálatas, a todos ellos, Pablo había plantado la iglesia ahí o había ayudado a plantar la iglesia ahí, había pasado tiempo con ellos en Corinto, en todos los lugares, había pasado tiempo ahí. Y cada carta que escribió Pablo a estas ciudades, a estas iglesias, era para animarlos, para tratar con algún problema, para contestar alguna pregunta, algo que estaba pasando en la iglesia. En Roma, déjeme decirle, esta carta Pablo la escribió, nunca había ido a Roma.
Es por eso que esta carta no está llena de preguntas y respuestas, sino que está llena de teología, está llena de la doctrina de lo que es el verdadero evangelio. Algunas personas dicen que Romanos es la corona del evangelio. Es lo que divide todo esto. ¿Y sabe qué es interesante? Para mí este libro es muy atractivo. Y sabe que déjeme decirle algo. La epístola a los romanos es una de las epístolas que ha transformado muchas vidas. Martín Lutero en el siglo XVI, ¿sabe? Fue el que comenzó la reforma cristiana. Él era un monje en un convento católico. Y cuando empezó a leer la epístola a los romanos y leyó el justo por la fe vivirá, y se dio cuenta que todo lo que él estaba haciendo, todas los castigos que se hacía, todas las mandas que hacía, no servían de nada, solamente el justo por la fe vivirá. ¿Y sabe qué? Lutero empezó a enseñar a través de este libro y hubo una revolución, y es lo que tenemos la reforma. John Wesley, ¿sabe? A través del libro de Romanos, leyéndolo, su vida fue transformada y fue ahí donde tenemos la iglesia metodista. Es interesante, ¿sabe? Y a través de los siglos usted puede ver una y otra persona que leyendo el libro de Romanos, su vida ha sido transformada. Y yo espero que usted y yo le pidamos eso al Señor, que mientras estudiamos esta epístola, llegue a encender ese fuego que hay aquí. Le voy a decir por qué a mí me encanta esta epístola. Porque cuando yo era recién convertido, yo tenía amigos que ya eran cristianos, que iban a esas iglesias que enseñaban que usted solamente te es salvo cuando hace ciertas obras. Y yo me confundía y alguien me dijo, no, lee el libro de Romanos. ¿Y sabe qué? Lo empecé a leer y me empecé a dar cuenta que todo lo que ellos me decían, no, que si no eres bautizado no vas a ser salvo. No, que si no haces esto, que si no te vistes de esta manera, no, que si no haces esto. Y empecé a leer, ¿no? Todo es a través de lo que Jesucristo Jesús hizo por mí, lo que hizo por usted. Y eso es lo que el libro de Romanos trata, ¿sabe? La transformación que debe de haber en usted y en mí. Eso fue escrito, ¿verdad que sí? A los romanos, a los santos. Fue escrito desde Corinto. Es interesante, ¿sabe que Pablo, como le dije, el imperio romano le mandó a Roma. De ahí escribió unas epístolas. Ahora, ¿cuándo fue escrita esta epístola? Pablo, en sus viajes misioneros, en el tercer viaje misionero, algunos historiadores piensan que se quedó entre 3 a 6 meses en Corinto, y es de ahí donde él escribió varias cartas. ¿Por qué? Porque en el capítulo 16 lo vimos, ¿verdad? Que sí, que se quedó ahí con Gallo, ¿verdad? Probablemente entre el año 53 y el año 59 fue cuando se escribió. No tenemos una fecha exacta, ¿sabe? Pero esto es cuando se escribió. El tiempo en el cual escribió Pablo. Ahora, déjeme decirle algo. ¿Por qué escribió Pablo esta carta? Ya ve que ya contestamos 3 preguntas, ¿verdad que sí? ¿Quién la escribió? ¿A quién la escribió? ¿Cuándo se escribió? Ahora, ¿por qué escribió Pablo esta carta? Porque usted tiene que saber, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Cuando alguien le escribe un correo o un texto, usted siempre tiene que saber, ¿por qué me escriben esto? ¿Verdad que sí? Cuando alguien le escribe un correo electrónico, un texto, usted lo ve y si no sabe de qué se trata, ¿cuál es su respuesta? Es, ¿qué quieres decir con esto? ¿Verdad que sí? ¿Por qué dices eso? Entonces tenemos que venir eso. ¿Por qué? Bueno, yo pienso que hay 3 razones por las cuales Pablo escribió esta carta. La primera es personal, de introducción. En estos tiempos, cuando usted tenía el deseo de ir a visitar a alguien, usted no nada más llegaba y decía, ¡tará! Aquí estoy. Usualmente esas personas mandaban una carta y se introducían y se decían, hey, soy fulano de tal, quiero visitarlos, ¿qué podemos hacer? Cualquier cosa. Y entonces es lo que Pablo hace, ¿sabe? Porque en el verso 11, al 13 dice, porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Esto es para ser confirmados mutuamente por la fe que nos es común a ustedes y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a verlos, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre ustedes algún fruto como entre los demás gentiles. El primero es personal. Pablo
quiere que lo conozcan, ¿verdad que sí? No nada más quiere llegar y decir, ¡tará! Soy Pablo. ¿Alguna vez le ha pasado eso? Alguien llega a su casa y dice, aquí estoy. Yo sé, los hispanos tenemos esa costumbre, ¿verdad que sí? Vamos a visitar a tal persona. Oh, pero es que no le hemos dicho nada. ¿Qué tiene? Nada más vamos, ¿verdad que sí? Ya llegan ahí. Vine a visitarlo, nos vamos a quedar 2 semanas y usted se queda. Cierra la puerta y no estoy, ¿verdad que sí? Entonces Pablo quiere presentarse primero. Pero les dice, ¿por qué? Les dice, estoy deseoso de ir a verlos. Quiero pasar tiempo con ustedes. Esa es la primera cosa. La segunda, yo creo que es también una carta en la cual Pablo les quiere comunicar, como le dijo anteriormente a los filipenses, que su deseo era ir a España y pasar por Roma y que quizá lo apoyaran económicamente. Vea lo que les dice ahí en el verso 13, les dice. Perdón, en el capítulo 15, en el verso 22 les dice que su deseo es de ir a España, pero espera verlos. En el verso 13 les dice, espero, ¿verdad que sí? Tener también entre ustedes algún fruto como entre los demás gentiles. Y hubo iglesias como Filipos, la iglesia de Filipos y la iglesia de Colosas, los colosenses, que apoyaron a Pablo económicamente en la obra del Señor. Entonces les está diciendo a los romanos, espero que ustedes también participen en eso. No es bonito, ¿sabe? Cuando a veces me llegan cartas a mí de personas que yo conozco, que sé que realmente están haciendo la obra del Señor. Y a veces nos llegan cartas a mi esposa y a mí y nos dicen, hey, o correos electrónicos, hey, no pueden orar por nosotros porque tenemos esta necesidad. Hay estas cosas que están pasando. Aunque también, déjeme decirle, me llegan muchas cartas de personas que yo no sé ni qué son, ni qué están haciendo, y todos están pidiendo dinero. Entonces tenemos que ser sabios, ¿verdad? Que sí, y pedirle a Dios que nos dé discernimiento quién está pidiendo, pero por eso Pablo manda su introducción y después dice, hey, y no, si es posible. La tercera razón es que yo creo que también era de una manera doctrinal. Porque vea que les dice, quiero que sea confirmada, ¿verdad? La fe que hay en ustedes, lo que nos es común. Quiere explicarles a ellos para que ellos entiendan por qué está él escribiéndoles. Quiero que ellos tengan claro el mensaje de salvación. Pablo quiere explicarles bien qué es el mensaje de salvación, cómo ellos lo pueden hacer. Vean el verso en el capítulo 15, vayas al capítulo 15 de Romanos. En el verso 15. Les dice, más les he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerles recordar por la gracia de que Dios me ha dado, por ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo les dice, esto es. Quiero que ustedes, porque la mayoría de las personas que en Roma eran parte de la iglesia eran gentiles, dice, quiero que ustedes entiendan qué es esto. Quiero que ustedes entiendan la decisión que han tomado. ¿Por qué? Porque la carta a los romanos es una declaración doctrinal, o sea, de enseñanza en qué es realmente la salvación. ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se aplica a la vida del creyente? ¿Cuáles son los frutos que tiene que haber? ¿Para qué sirve la salvación? ¿Para qué no sirve? Pablo lo va a aclarar en esta epístola, ¿sabe? Ahora, la quinta parte, ya para terminar, como en media hora, ok, más o menos, es, ¿cuál es el tema del libro de Romanos? Usted y yo nos tenemos que preguntar eso con cada libro. Y si no sabe, léalo, vuélvalo a leer, y entonces ya se va a dar cuenta, oh, esto es lo que más o menos habla. Bueno, el tema de Romanos está en los versos 16 y 17 del capítulo 1. Ahí está bien claro, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Eso es el tema principal. Es revelar el mensaje de Dios, que es a través de la fe, por fe, para aquellos que creen, ¿sabe? Eso es solamente. Eso es, dice, se revela.
Se revela el mensaje de Dios a cada uno. Ahora, dentro de ese tema, usted va a encontrar algunas palabras que van a ser claves en esta epístola cuando la estemos leyendo. Una de ellos es justicia. Justos, justicia. Más o menos se hacen como unas 36 referencias a esta palabra, sea justicia o a justificación. ¿Sabe que en todo el Nuevo Testamento se utiliza como 90 veces esta palabra? O se hace referencia a la justicia o la justificación de los creyentes. O sea que un tercio de eso está aquí en Romanos. Un tercio de ellos. Otra palabra que va a encontrar bastante que se repite es Dios. Más o menos como 135 veces. La ley también. Va a explicar la ley, cómo se aplica la ley y cómo es que interviene la gracia en ellos. Cristo, porque Cristo es el que nos va a salvar. Pecado. En esta palabra pecado va a usted a encontrarla más o menos como unas 42 veces, ¿sabe? En esta epístola. Fe, más o menos como unas 35 veces. Eso le va a ayudar a entender todo lo que estamos hablando del tema principal que hay, en cómo explicar el evangelio de Dios, que es por fe. ¿Por qué? Porque le digo esto, porque muchas personas dicen, oh, tú puedes ser salvo por fe puedes ser salvo por fe, pero, no, cuando vienen personas y le dicen, oh, tú eres salvo, y usted dice, sí, yo soy salvo, y le dicen, ¿cómo te bautizaste? ¿Qué están haciendo ahí? Están añadiendo algo más, ¿verdad que sí? Oh, ¿eres salvo? Sí. ¿Cómo te bautizaron? ¿Te metieron al agua? ¿Te rociaron? ¿Dijiste estas palabras? ¿No dijiste estas otras? ¿Estabas vestido de blanco, de negro? ¿De qué estabas? ¿Verdad que sí? ¿Tenías chongo? ¿No tenías chongo? Cualquier cosa, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo que pasa? Le están añadiendo algo. Y dentro de esas palabras usted se va a dar cuenta que ahí está bien claro. Para terminar ya, un repaso general de todo lo que conviene este libro. Todo lo que sabe que el libro de Romanos está dividido en 5 partes que vamos a ver desarrollar más o menos como a través de este año, si es posible terminar antes. Los capítulos 1 al 3 habla del pecado. Los capítulos 1 al 3 habla del pecado. Comienza diciendo las malas noticias, ¿verdad que sí? Comienza diciéndolo nuestro estado, comienza diciendo cómo nos encontramos para que entendamos que necesitamos el evangelio. Necesitamos eso. Los capítulos 4 y 5 es cuando ya dice, ok, ya se dieron cuenta que están mal, que están en pecado, ahora necesitan la salvación. Y esos son los capítulos 4 y 5. Va a hablar de la salvación, va a explicar la salvación, va a explicar qué es la salvación. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros no queremos entender eso, ¿verdad que sí? Es como si usted va al doctor y el doctor le dice, no, tú estás enfermo. Y dice, no, yo me siento bien. No, pero estás enfermo. No, yo me siento bien. Hasta que usted se dé cuenta y acepte que está enfermo, el doctor le va a poder dar una medicina, ¿sí o no? Es lo mismo, ¿sabe? Después los capítulos 6 al 8 hablan de la santificación. ¿Qué es la santificación? Santificación es el separarse, es un proceso que Dios lo aparta a usted y es un proceso que dura toda la vida. Porque a través de su vida, a través de mi vida, Él nos va a ir hablando, Él nos va a ir transformando, Él nos va a ir cambiando. Es un proceso. Santificación es como si lo meten al horno y usted se empieza a cocinar. Yo siempre me imagino la santificación de esta manera, ¿ok? Yo sé que es súper, ¿ok? ¿Ha visto esas máquinas que rostizan pollos? ¿Cómo entran los pollos a ese horno? Crudos, feos, ¿verdad que sí? Y ya que salen, ¿cómo salen? ¿Verdad que sí? Jugosos y ricos para comer, ¿verdad que sí? Entonces así yo veo la santificación. Usted lo mete al horno, todo feo y crudo, y empieza a dar vuelta y después cuando sale ya sale jugoso y rico. Así es, ¿sabe? Ese es el proceso de santificación. En los versos 9 al 11 vamos a entender la soberanía de Dios. Él es soberano sobre todo en nuestra vida. Y en los 2 últimos capítulos, del verso 12 al 16, vamos a hablar del servicio. Que ya usted reconoció que era pecador, ya experimentó la salvación, ya, ¿verdad? Está en el proceso de santificación, entendió que Dios es soberano sobre su vida. Entonces, servicio, ¿qué va a hacer ahora con todo eso? ¿Cómo lo va a aplicar a su vida y qué necesita hacer usted para empezar a vivir esta epístola?
¿Se acuerda que la semana pasada le di tarea que tenía que ver usted algunas cosas de su economía? O que le voy a dar tarea otra vez. Te dice tanta tarea. Bueno, es que ahora sí va a haber examen, ¿ok? Esta va a ser la tarea. Durante el tiempo que estamos estudiando la epístola a los Romanos, yo lo voy a retar que usted lea el libro de Romanos. Puede leerlo, ¿sabe qué? Hágalo parte de su devocional, un capítulo diario. Y cuando llegue al capítulo 16, solamente regrese y vuelva a comenzar a leer. Nos vamos a tardar como unos 8 meses en terminar este libro, ¿sabe? Si usted y yo llegamos a hacer eso, el Señor va a hacer una transformación en su vida y en mi vida. Y vamos a darnos cuenta que no hay nada que esté fuera de su control. No hay nada que usted y yo podamos hacer para recibir la gracia de Dios, pero vamos a experimentar la nueva vida que hay en Él, que quizás no la hemos experimentado. Entonces, eso va a ser nuestra tarea. Le voy a preguntar la semana que entra. Le voy a preguntar. Yo sé, ya no van a venir algunos de ustedes. Pero déjeme decirle algo. No lo haga solamente porque yo le estoy diciendo. Hágalo con esto en su corazón. De que Dios va a hacer una transformación en su vida de una manera sobrenatural. Que usted va a querer vivir esa vida que Pablo vivió. Porque ¿sabe qué? Pablo pudo experimentar el poder de Dios en su vida. Martín Lutero pudo hacerlo. John Wesley pudo hacerlo. San Agustín también, sabe, uno de los teólogos más prolíficos que hay, de mayor agallas, podemos decir, fue porque estudiaron el libro de Romanos. Y yo quiero que eso pase en usted y en mí también. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia. Te pido que tú nos ayudes, Señor. Así como Pablo, Señor, pudo escribir estas palabras, Señor, que él ya había experimentado, Señor, en su vida. Ahora te pido, Padre, que cuando nosotros leamos estas palabras, podamos experimentarlas. Que cuando nosotros empecemos a aplicarlas a nuestra vida, podamos darnos cuenta el plan y el propósito que tú tienes, Señor, para transformar nuestra vida. Para moldearnos, Señor, de acuerdo a tu voluntad y poder ser testigos tuyos, Señor. Dar testimonio de lo que tú has hecho en nosotros y a través de nosotros. Te damos a ti toda honra y toda gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.